Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de mis lecturas de agosto. Vaya por delante que hoy no voy a fingir que este va a ser un vídeo corto porque, gente, en agosto he leído un montón, así que probablemente estaremos aquí un ratito. Sí que intentaré con algunos ir lo más rápida posible, pero ya sabéis que es algo que no se me suele dar bien. Así que relajaos y vamos allá. Lo que sí que vais a tener abajo, como siempre, en la cajita de la descripción son los tiempos de cada reseña, por si hay algún libro del que no os interesa oírme hablar, pues que podáis saltar al siguiente. Y de hecho voy a empezar por los dos audiolibros que escuché, bueno, y terminé en agosto, porque si no, como no los tengo en físico, se me va a olvidar hablaros de ellos. Y antes de ponerme con las reseñas de esos dos audiolibros, os recuerdo que actualmente estoy colaborando con la plataforma de BookBeat, que es una plataforma de audiolibros y libros digitales en la que encontraréis más de 800.000 títulos y que si os apetece probarlo, con el enlace que os dejo abajo en la cajita de la descripción tenéis 2 meses gratuitos para explorar la aplicación, para ver si os convence y que al final de estos 2 meses decís que no es para mí, no me convence, pues os podéis desuscribir sin ningún compromiso y sin tener que empezar a pagar en ningún momento. Vale, pues mi primer audiolibro fue La mujer de terracota de Zen Cho, que está editado por Duermevela, y el caso es que es una historia que me llamó mucho la atención porque me parecía que la premisa tenía un potencial brutalísimo. Nos encontramos con una recreación de el infierno o el inframundo chino tradicional, pero al que van a parar las personas de hoy en día, de la edad actual y moderna. Y el caso es que, como sucede también en la vida real y en el mundo de los vivos, ese inframundo está plagado de burocracia y de sobornos para evitar el tormento eterno o para evitar reencarnarse. La verdad es que me ha encantado cómo la autora mezcla esos elementos tradicionales chinos con algunos elementos más actuales, porque nuestra protagonista es una joven moderna de hoy en día que muere joven, antes de tiempo, y acaba en el inframundo, en un contexto en el que ella no acaba de encajar y con el que tiene problemas, porque es mucho más tradicional de lo que son sus creencias y de la época en la que ella se ha criado, pero tened en cuenta que en el inframundo pues resulta que hay personas de un montón de años y momentos del tiempo. Y en el inframundo, como se siguen creencias más tradicionales, pues ella está supeditada a los hombres fallecidos de su familia y acaban casándola con un señor con el que ella no quiere estar casada, evidentemente, además es bastante mayor, etcétera. Señor que posteriormente adquiere una nueva esposa que es una mujer de terracota. El caso es que, de verdad, hay tantísimos buenos elementos en la historia, la idea me parece tan potente que me apena muchísimo que se haya malgastado, por decirlo de alguna manera, en una historia tan corta que en audiolibro no sé si llega a las 2 horas, si son 2 horas, son 2 horas y 5, 2 horas y 10, muy poquito, y en papel pues también está alrededor de las 100 páginas, ¿vale? Es una historia muy corta que no permite profundizar en ese mundo, ese inframundo que ha creado la autora, en el que la gente no quiere reencarnarse porque si tiene herederos vivos que queman las suficientes ofrendas, en el inframundo pueden vivir como millonarios, dioses ricos, pero eso no da tiempo a conocer a fondo el mundo, no da tiempo a conectar con los personajes. Sinceramente, a mí la protagonista me ha dado bastante igual. Sí que es verdad que en algún punto me ha dado un poco de pena porque ese choque tradicional versus modernidad, bueno, no lo tiene fácil, pero la verdad no he conectado bien. La relación romántica también me ha dado bastante igual, porque es una relación romántica, porque te lo dicen así tal cual, con esas palabras, no se ve. En fin, que tenía muchos elementos para que fuera una historia que realmente destacara entre las demás, pero a mí se me ha quedado muy corta. Eso sí, creo que hice bastante bien eligiéndolo como primer audiolibro, porque al ser tan cortito, pues me ha permitido acostumbrarme bastante bien a este nuevo método de lectura. Y a continuación decidí probar con mi primer audiolibro en inglés y elegí A Bookworm's Guide to Flirting de Emma Hart, que bueno, es una historia contemporánea, comedia romántica, en la que tenemos a Skylar, que tiene un nuevo compañero de piso, Dylan, hacia el que, vale, sí, puede que sienta cierta atracción, pero no quiere complicar las cosas porque además está muy mal el panorama para encontrar compañeros de piso, así que es todo platónico y de hecho tienen muchos piques, muchos roces, etc. Pero en San Valentín sus amigos
chicos les organizan una cita a ciegas y a partir de ahí, bueno, digamos que la cosa progresa como todos nos esperamos que progrese en una comedia romántica. A ver, ha sido una historia muy ágil y muy fácil de digerir, no me ha fascinado, no va a pasar a mi lista de comedias románticas favoritas de la vida, pero ha estado entretenido, los personajes me han gustado, me ha gustado la química que hay entre ellos, ya os digo que me han gustado esos tira y aflojas, me gusta lo sarcástica que es ella, pero también cómo maneja él esas situaciones o esos prontos. La atracción entre ellos es evidente, pero también es comprensible las reticencias que sienten porque siendo compañeros de piso, si la cosa acaba mal, pues la convivencia será muy incómoda y muy difícil. El caso es que aunque no es la primera comedia romántica que leo con compañeros de piso, sí que es verdad que no he leído tantas y por lo tanto me ha gustado porque en cierta manera para mí era un cliché un pelín más fresco que otros quizá. Eso sí, es el tercero en una de estas sagas románticas. ¿Esto qué quiere decir? Que no pasa nada porque la historia de Sylar y Dylan se entiende perfectamente en este libro, pero sí que es verdad que aparecen personajes secundarios que la autora como interpreta o asume que tú ya conoces y conoces sus relaciones, sus interrelaciones, ya no solo de pareja, sino las relaciones de amistades que hay, etcétera. Y claro, pues yo como he empezado por el tercero, pues iba un pelín perdida, lo reconozco. Lo que me ha gustado del audiolibro, que os recuerdo que podéis aprovechar mi enlace para 60 días gratis, es que está narrado a dos voces, es decir, los capítulos narrados por ella los narraba una narradora mujer y los capítulos narrados por él los narraba un narrador hombre, lo cual me ha parecido fetén, o sea, magnífica la experiencia. A continuación vamos con No me acuerdo de nada de Nora Ephron con traducción de Catalina Martínez Muñoz. Nora Ephron fue periodista, guionista, directora, es la mano detrás de algunas pelis que me encantan como Algo para recordar o Tienes un email, y el caso es que esto es una recopilación de escritos en los que habla sobre muchísimos temas, sobre su divorcio, sobre su juventud, sus comienzos como periodista, sus problemas con el correo electrónico cuando surgió y se lo instalaron, etc. El caso es que es un libro del que había oído muy buenas críticas y por un lado lo entiendo, pero por otro creo que quizá este no era el momento para mí para leerlo, es decir, me parece que es un libro con el que conectas a partir de cierto punto en la vida o si ya has vivido ciertas experiencias, y el caso es que creo que yo personalmente todavía no estoy en ese punto de mi vida, digamos, para comprender al 100% todo de lo que habla Nora Ephron aquí. Evidentemente no me refiero a que haya que vivir exactamente las mismas experiencias que Nora Ephron para llegar a sentir una conexión un poco más profunda con este libro, porque me parece que a pocas personas de aquí nos va a pasar que le pongan nuestro nombre a un sándwich o un bocadillo, la verdad, en un restaurante de Nueva York, pero oye, me estoy refiriendo a cuando habla de hacerse mayor, hacerse vieja, literalmente, como lo llama ella, y algunas otras experiencias vitales que, bueno, quizá a mí todavía me quedan un poquito más lejos, pero está bien ver la perspectiva de personas que han vivido cosas muy diferentes a mí y también es como una manera de empezar a tener una idea de lo que va a pasar o de lo que puede pasar. Y sí que es verdad que algunas de las historias quizá me han parecido excesivamente cotidianas, es decir, algunas son quizá un pelín más profundas, como cuando habla de su divorcio, que tiene aquí una frase que me gusta mucho, habla sobre el dolor, que dice: dicen que con el tiempo el dolor se olvida. Es el cliché del parto. El dolor se olvida. No comparto esa opinión, me acuerdo del dolor. Lo que se olvida en realidad es el amor. Bueno, eso, que hay algunos capítulos, algunos escritos que dejan más pozo que otros, creo que algunos son quizá demasiado cotidianos, pero bueno, está bien para adentrarse un poquito en la no ficción, y sí que esto tiene pinceladas de el humor y el ingenio de Nora que se ven en otras de sus obras, como por ejemplo las películas, que es lo único suyo que yo he consumido hasta el momento. Vale, vamos con un poquito de middle grade, porque en agosto por fin me puse con el tercer libro de Enola Holmes, de Nancy Springer, cuyo título es El caso de los extraños ramos de flores. Y estoy contentísima porque tengo que decir que este ha sido mi favorito de Enola hasta el momento. El primero y el segundo estuvieron bien, completamente diferentes a las pelis, por cierto, pero ese no fue mi problema con ellos, que tampoco fue un problemón.
pero este realmente lo he disfrutado muchísimo. En este caso se trata la desaparición del Dr. Watson, el amigo de Sherlock, que conoció a Enola, no sé si en el primero, creo que en el segundo libro, y bueno, la trató bien, a ella le cayó bien y se dispone a investigar su desaparición, porque además parece que su hermano Sherlock, que evidentemente también está investigando, no es que vaya por demasiado buen camino. Ya os digo, este tercer libro me lo he bebido en 2 días, la trama me ha parecido muy entretenida. Enola me gusta mucho como protagonista, creo que es una protagonista interesante y me molan mucho sus tejemanejes para que sus hermanos no descubran dónde se aloja, no descubran su identidad, no la encuentren básicamente, pero también me ha gustado como al final del libro esa relación con sus hermanos avanza mínimamente, es un pasito pequeño, pero es un paso. Y en esta tercera entrega Enola también da un pasito en lo que se refiere a los sentimientos que le despierta la desaparición de su madre, que aquí en los libros todavía no se ha resuelto. En conjunto me ha parecido una historia muy equilibrada y la verdad que tengo ganas de ponerme con el cuarto, probablemente ya no pase hasta el año que viene porque mis planes de lectura de otoño y Navidad pues ya los tengo muy definidos, pero la verdad es que me ha dejado con ganas de más. Y seguimos con los middle grades detectivescos relacionados con Sherlock Holmes, porque lo siguiente que tengo es Sara y Yamila salvan el verano de Gillian Goerth, que es una novela gráfica middle grade sobre 2 chicas que se conocen y son 2 chicas cuyas familias no les permiten toda la libertad que ellas quieren para andar solas por el barrio, por ejemplo, de modo que deciden aliarse y contarles a sus padres que van a moverse juntas por el barrio para que así no se tengan que preocupar. A Yamila lo que le interesa es poder ir a la pista de baloncesto, pero a Sara lo que le interesa es poder investigar, porque resulta que esta historia tiene un toque, ya os he dicho, holmesiano, que ha sido muy interesante. Sara sería nuestra Sherlock con sus habilidades deductivas, pero también con su nula habilidad social, y Yamila sería nuestro Watson, que se siente bastante impresionado por la capacidad de investigación de su nueva amiga, pero que tampoco se siente tan impresionada con que se lo tenga un pelín creído, que se ande con secretismo sobre lo que deduce, etc. Y además, un poco al estilo de la obra original de Conan Doyle, tenemos a Yamila, que es nuestro Watson, que es quien nos presenta la historia. Toda la historia está desde la perspectiva de Yamila. Pero esto no es un retelling de ninguna historia canónica, es decir, no es un retelling de El signo de los 4, sino que simplemente cogen esos elementos de inspiración para crear una historia con una trama nueva en la que los niños del barrio acuden a Sara, ahora con la ayuda de Yamila, para que resuelvan misterios diversos. Y el libro se centra sobre todo en el misterio de la desaparición de una mascota. Además es una novela gráfica que incluye un montón de representación, ya no solo en Yamila, que evidentemente no es un personaje blanco, sino que hay personajes de todas las razas que van apareciendo a lo largo de la historia. Se ve un poquito las culturas diferentes, pero que también pueden encajar de manera perfectamente normal y sin ningún problema. Y además trata diversos temas, amor, familia, enfermedad, que me parece bastante interesante empezar a tratar con los niños pequeños, y me parece que lo hace de forma bastante adecuada. Del middle grade pasamos al juvenil, y es que en agosto también me leí Last Chance Books de Kelsey Rothke, que por cierto la portada me tiene completamente enamorada. Esta es la historia de Madeline, que está acabando el instituto, va a ir a la universidad próximamente, y lo que quiere hacer al acabar la carrera es coger las riendas de la librería independiente de su familia. ¿Qué pasa? Que justo enfrente acaba de abrir una sucursal de una cadena de librerías tipo Casa del Libro, bastante más grande, y claro, pues el negocio de la librería independiente se está yendo un poco a pique. De modo que, a pesar de que el encargado, el dependiente de la tienda de enfrente, le resulta atractivo, Madeline empieza una guerra para sabotear a la cadena de librerías y mantener a su librería familiar a flote. Es cierto que esta historia no ha seguido exactamente los derroteros que yo esperaba, pero bueno, es muy difícil que un libro sobre librerías y amantes de los libros no me guste nada. Sí que es verdad que Madeline es una protagonista que en algunos momentos me ha parecido un poco demasiado intensita para mi gusto. También hay que tener en cuenta que
es un adolescente, quizá yo estoy ya un poco mayor para leer sobre adolescentes, espero que no sea el caso, pero es una prota, pues eso, bastante intensita y sobre todo ve las cosas a su manera y no acepta que los demás puedan tener otras perspectivas y que esas otras perspectivas pueden ser igual de válidas que la suya. Por otro lado, también es un personaje con una cierta gordofobia interiorizada y a ver, no es que esté maltratado porque ella es consciente de que esos pensamientos que tiene son negativos, que son pensamientos intrusivos y se para y dice este es mi cuerpo y a Jasper, al chico, le gusto tal como soy, etc. Pero sí que es verdad que para mi gusto quizá falta un pelín de trabajo en esa parte. Es decir, no hay soluciones mágicas para estas cosas, pero sí que creo que es algo en lo que se podría haber profundizado un poquito más porque en ciertos momentos se pasa como muy de puntillas por ese tema. Jasper, por cierto, es un interés amoroso adorable, pícaro, sí que cuando ella empieza la guerra entre librerías, pues está a la altura y pelea con todas sus armas, pero en el fondo es un chico súper dulce y el novio que toda adolescente merece. Después también tenemos un tema bastante interesante que es el tema de los padres ausentes, el abandonamiento de los hijos y dejarlos a cargo de otro familiar o otra persona adulta. Debo decir que aquí he entendido perfectamente la actitud de Madeline, también sus sentimientos contradictorios respecto a la vuelta de su madre a su vida, y aunque es verdad que acaba de manera bastante buena, me ha parecido bastante bien cómo acaba, sí que es verdad que el proceso quizá también se podía haber perfilado un poquito más a fondo. Vamos, básicamente que es una historia con buenos elementos, pero en general casi todos podían haber estado un poquito más trabajados. Sí que es verdad que mientras que la primera parte me costó un poquito, ya os digo, por esa actitud de Madeline, que a veces es un poco difícil, etc., la segunda mitad, a partir de cierto evento, de cierto acontecimiento, sí que se me ha hecho como más fácil y más agradable de leer porque ella entra un poquito más en razón y es cuando ella y Jesper empiezan ya realmente a desarrollar una relación más allá de sí, al principio me gustabas pero ahora nuestras librerías están en guerra, etc. Mi libro de Ágata del mes fue Némesis, que es una historia de Miss Marple, y aunque siempre disfruto de Ágata, debo decir que en esta ocasión he disfrutado incluso un pelín más. ¿Por qué? Porque a lo que más nos tiene acostumbrados Agatha Christie con las historias de Miss Marple es a que la ancianita aparezca o a mitad del libro, como en Se anuncia un asesinato, o literalmente al final, como en el caso de los anónimos. No es un personaje que salga muchísimo en sus propias historias en general, pero en Némesis Miss Marple protagoniza la historia de principio a fin y la verdad es que verla de forma tan constante es algo que me ha gustado mucho. Como dato curioso, Némesis es una historia de Miss Marple que bebe de una historia anterior que es Misterio en el Caribe. No está editado todavía por Bucket, pero sí que lo tenéis en la colección de Espasa y bueno, en ediciones más antiguas evidentemente, pero el caso es que uno de los personajes de Misterio en el Caribe es, digamos, quien inicia todo el misterio que se desarrolla en Némesis. Eso sí, no hay ningún spoiler de Misterio en el Caribe. Os lo digo porque cuando empecé a detectar que se hablaba de esa historia anterior me entró miedo porque yo no la he leído y no quería llevarme spoiler, pero no es el caso. Se menciona a ese personaje, ya os digo, y algunas situaciones en las que se vieron envueltas él y Miss Marple en las Antillas, pero ya está, realmente no hay spoiler del misterio. El caso es que en Némesis Miss Marple recibe una llamada de los abogados de este señor que ha muerto y que quiere dejar cierta cantidad de dinero a Miss Marple a condición de que resuelva un misterio y siga ciertas instrucciones. Pero son instrucciones muy vagas porque Miss Marple lo único que sabe es que tiene que montarse en un autobús para hacer una ruta turística de estas que se hacen en grupo, un viaje de estos concertados, y no sabe nada más. Entonces, cuando va al viaje, tiene que empezar a conocer al resto de viajeros
detectar si se traen algo sospechoso entre manos, etc. Y ya os digo, el caso en sí también me ha parecido muy interesante, no solo por las pocas pistas de las que dispone Miss Marple al principio, sino porque también da bastantes giros. Y que es verdad que me siento muy orgullosa porque en esta ocasión he adivinado el final, pero eso no le ha quitado en absoluto disfrute a la historia. Porque además sigue siendo uno de esos estudios psicológicos que tanto le gustan a Agatha sobre la motivación para matar, que al final puede no ser siempre la que esperamos. Y además también me ha gustado porque en esta ocasión Miss Marple no lo resuelve todo desde su butaca, alguien le cuenta las cosas, ella lo relaciona con alguien a quien conoce o algo que ha visto. No, en este caso Miss Marple hace realmente trabajo de campo, está ahí al pie del cañón investigando, y es curioso y gracioso verlo siendo pues una anciana como es, con sus achaques y sus problemas físicos. Vamos con People We Meet on Vacation de Emily Henry. Emily Henry es la autora de Beach Read, traducido en español como La novela del verano, que fue un libro que me gustó, pero me fallaron algunas cosas. Y después de leer este me han entrado muchas ganas de releerlo, porque a ver si va a ser que realmente yo lo leí en un momento bastante malo para mí, y fue eso lo que hizo que no acabara de conectar 100% con la historia, porque este me ha encantado, sinceramente. Es la historia de Poppy y Alex, que son dos amigos que se conocen en la universidad y que cada verano durante 10 años hacen un viaje juntos. Pero en el último viaje pasó algo y resulta que ahora llevan 2 años sin hablarse. Pero Poppy no está conforme con esta situación y le propone a Alex un nuevo viaje, quizá un último viaje, para ver si pueden arreglar las cosas y retomar su amistad donde la dejaron. Y ya os digo que este libro me ha fascinado. Para ser justa, sí que tengo que comentar que he leído reseñas y opiniones que no son como la mía, no de que hayan odiado el libro, pero de gente que tampoco ha conectado excesivamente, como me pasó a mí con Beach Read. Y realmente yo creo que este es un libro con el que conectas en función de tus experiencias vitales, un poco como os comentaba antes con el de Nora Ephron. A ver, antes de entrar en lo de la conexión que yo he sentido con el libro, una cosa que me ha gustado mucho son los personajes, me ha gustado su relación, me ha gustado su química. Sí que es verdad que es muy slow burn, ¿vale? O sea, es muy despacito. Pero me ha gustado mucho porque creo que el libro realmente te da todas las herramientas para conocer bien a los personajes y su relación. El libro está narrado alternando el pasado con el presente, ¿de acuerdo? Digamos que en un capítulo tenemos una de sus vacaciones pasadas, con lo cual tú vas conociéndoles, ves lo que han vivido juntos, etc. Y luego también tenemos capítulos alternos narrados en el futuro, cuando han pues discutido y luego hacen este último viaje para intentar ver si pueden arreglar su amistad. Y bueno, sencillamente tanto Poppy como Alex me han caído muy bien y yo estaba deseando que por fin tuvieran un final feliz. Y el otro tema, además de haberme gustado los personajes y su relación, el otro tema por el que he conectado con esta historia, claro, es una experiencia ya muy personal. El caso es que a Poppy siempre le ha gustado viajar. Y ha conseguido ser redactora en una revista de viajes, con lo cual su profesión es viajar por el mundo, hacer recomendaciones, etc. Y la verdad es que Poppy se encuentra en un momento de su vida en el que no es feliz y no siente que tenga una vida plena, que su trabajo realmente la llene, y se habla bastante sobre el hecho de convertir tu pasión o tu vocación en tu trabajo y los problemas que eso puede conllevar, y que trabajar de lo que te gusta no significa que no trabajes nunca, al contrario, sino que puede significar acabar no adorando tanto lo que te gusta y quizá hasta odiándolo un poco. Y bueno, sin entrar en más detalles, os diré que me he identificado mucho con esa trama y esa discusión sobre vocación versus trabajo, pasión versus obligación, etc. Es una situación complicada y delicada, pero ya os digo que yo me he sentido muy identificada con Poppy. Y al final, pues eso es una cuestión de conexión con la historia y con los temas que trata, porque al final eso es algo muy subjetivo. Yo he conectado, pero ya os digo que hay gente que no ha conectado tanto. De hecho, el libro me lo ha dejado mi hermana y es muy curioso porque, si veis, tiene pues un montón de post-its. Y ha sido curioso, como ya os digo, no dejo de repetir la misma palabra, pero bueno, porque a medida que yo iba leyendo, iba viendo dónde ponía ella los post-its y con algunos coincidía,
pero con otros no, yo no habría puesto un post-it ahí, o incluso hay bastantes momentos o reflexiones en los que yo habría puesto un post-it y mi hermana no lo ha puesto. Con lo cual, la verdad que es una experiencia muy interesante la de leer un libro con post-its o subrayado o anotado por otra persona, porque es una prueba fehaciente de lo diferentes que son las experiencias lectoras para dos personas distintas. Vamos con una nueva oportunidad de Jean de Luca, que es el segundo en la serie Willow Creek. El primero era Un nuevo comienzo, por si no os acordáis, os hablé de él hace unos meses y parece que tenemos anunciado ya el tercero, lo cual es una maravilla porque la verdad es que me están gustando muchísimo. Si hay una palabra con la que yo describiría estos libros es dulce. Me parecen historias muy tiernas, muy bonitas, bastante sanas, y la verdad que es un placer además adentrarse en esa ambientación de la feria renacentista que ha creado la autora. Esta en concreto es la historia de Stacy, que lleva toda su vida en ese pequeño pueblo que es Willow Creek y lleva muchos años interpretando al mismo personaje en la feria renacentista y se siente un poco atrapada. En el amor tampoco no tiene demasiada suerte, pero sí que cada verano, digamos, que tiene una especie de rollo sin ataduras y sin compromiso con un integrante de una banda musical que acude todos los veranos a tocar en la feria renacentista. Pero al acabar el verano, tras un mensaje que manda pues cuando está un poquito perjudicada, empieza una relación online con este chico con el que simplemente se acostaba en verano y la cosa no iba más allá, pero empiezan a desarrollar una relación, la verdad, muy bonita. A mí me ha gustado mucho leer todos esos emails que intercambian, empiezan a hablar de cosas profundas, temas de los que nunca habían hablado porque lo suyo era simplemente físico. Así que Stacy se muere de ganas porque llegue el siguiente verano para que la banda de música vuelva a la feria renacentista. ¿Qué pasa? Que cuando llega el verano de nuevo, Stacy descubre que en realidad no ha estado hablando con quien ella creía. Ya os digo que me ha gustado mucho. Soy consciente de que hay gente que ha tenido problemas con el ritmo de la historia, lo han considerado bastante lento, y sí que es verdad que puedo ver por qué, pero para mí no ha sido un problema. De hecho, yo ya, después de 2 libros, asocio esta serie a historias como pausadas, tranquilas, bonitas, que realmente te dejan con una sensación como de paz. Así que yo lo he disfrutado mucho. También hay gente que ha tenido problemas con el hecho de que evidentemente él pues le está ocultando su verdadera identidad durante un año prácticamente, y sí que es verdad que es algo problemático, pero es que es tan dulce, tan bonito. Cuando explica sus motivos, yo es que no puedo evitar perdonarlo. ¿Qué queréis que os diga? Sí que es verdad que podía haberse sincerado un pelín antes, ¿vale? Alarga la cosa bastante y de hecho ya cuando no tiene escapatoria todavía intenta escapar. En este segundo la familia también sigue siendo un tema bastante central en la historia, pero de manera quizá opuesta a como lo era en el primero. Es decir, en el primero teníamos la temática de reencontrarte con tu familia, reconectar con tu familia y quizá ganar o conseguir una nueva familia en un nuevo lugar, ¿no? Un poco found family. Y aquí tenemos la contradicción entre el amor que una puede sentir con su familia y la lealtad, pero también la necesidad de alejarte y de salir al mundo y vivir tu propia vida. La verdad es que me han gustado mucho las conversaciones que giran en torno a ese tema. También se trata, por cierto, el tema de la enfermedad, la pérdida. Así que, sinceramente, para mí es un libro muy completo y de momento estoy súper contenta con los 2 de esta serie que he leído, así que a ver cuándo nos anuncian el tercero. Seguimos con las comedias románticas con El príncipe y la pastelera de Emma Chase. Esta es la historia del príncipe Nicholas, que es el heredero del país de Huesco, a quien su abuela ha encargado casarse en un plazo de 5 meses, pero resulta que hace un viaje a Nueva York donde conoce a Olivia, que es una pastelera y evidentemente es una plebeya. Por lo tanto, como plebeya no entra en la lista de mujeres preaprobadas por su abuela para casarse con él. De modo que Nicholas y Olivia saben que lo suyo tiene fecha de caducidad, pero bueno, no pueden evitar sucumbir a sus sentimientos y a cómo se desarrollan. Si os suena a película de Hallmark, es porque es una película de Hallmark, básicamente, solo que en formato libro, y eso sí, con escenas
muy adultas, ¿de acuerdo? No es para toda la familia como son las pelis de Hallmark, esto es versión adulta. Ah, por cierto, digo lo de las pelis de Hallmark con la mejor de las intenciones, es decir, sé que hay gente que las critica por sencillas, por planas, por recurrir siempre a los mismos clichés. A mí me encantan, ¿vale? O sea que no era una crítica negativa, pero es básicamente como una película de Hallmark, ¿vale? Es una comedia romántica, ágil, ligera, con el típico cliché de príncipe se enamora de plebeya, por lo tanto su amor es imposible, pero como todas sabemos va a tener un final feliz. Sí que le pongo una peguita, que es que me parece que la relación empieza de forma como demasiado precipitada y eso ha hecho que me cueste un pelín acabar de creérmela del todo, para ser sincera. Me faltaba ahí un poco más de desarrollo para yo realmente tragarme lo de su conexión. Pero es un libro que he disfrutado, es un libro que elegí entre lecturas que quería hacer, pero quizá no sentía que no era el momento y necesitaba algo entre medias y realmente me dio todo lo que le pedía, que era un rato de desconexión, pasármelo bien y ya está. Pero por cierto, si oís que lo venden como Enemies to Lovers, no os lo creáis, ¿vale? O sea, es falso. Sí que es verdad que cuando se conocen el primer día pues es un poco un encontronazo porque pues él está borracho y dice algunas cosas bastante desagradables, pero en el siguiente encuentro es tan tremendamente atractivo que ella no tiene más remedio que perdonarle las groserías que le dijo. También os digo que es el primero de una saga, el segundo es sobre el hermano del príncipe Nicolás y a ver si nos lo traducen, todavía no se ha dicho nada al respecto, pero la verdad es que ha estado muy entretenido y ya os digo, como lectura de esas ligeras para olvidarte del mundo un rato, genial. Vale, vamos con la penúltima reseña, ya solo quedan 2 libros y el último es un libro que me ha maravillado. Pero bueno, lo siento, ya sé que se está haciendo largo, pero os he advertido al principio del libro, ¿vale? Y si estáis escuchando esta diatriba entre medias, recordad que si os suscribís, si dais like al vídeo y si compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar, realmente me ayudáis muchísimo a seguir adelante. Pues en agosto también leí Dial A for Aunties de Jessica Sutanto, que fue uno de esos libros que yo me propuse en mi TBR para 2023. ¿Qué pasa? Que las expectativas me han jugado muy mala pasada con este. Esta es la historia de... los nombres, de verdad es que Madeline Chan, es la historia de Madeline Chan que tiene una cita que no acaba muy bien, de hecho eso es un eufemismo, acaba tan mal que su cita a ciegas acaba muerto. ¿Qué pasa? Que ella no sabe qué hacer y acude en busca de la ayuda de sus 3 tías y su madre, con quien tienen un negocio familiar de bodas. El caso es que las 5 mujeres de la familia Chan trazan un plan para deshacerse del cadáver, pero la cosa sale mal y en vez de deshacerse del cadáver, este acaba en el pedazo de hotel en el que se va a celebrar una boda en la que su empresa participa. Como ya os digo, las expectativas me han jugado una mala pasada porque yo había oído maravillas de este libro y sí que es verdad que ya por la sinopsis podéis deducir que tiene un puntillo absurdo. Y es verdad que la absurdez, el humor absurdo no es lo mío, pero en Finley Donovan, que también es un libro bastante absurdo, con un cadáver también con el que la protagonista se encuentra un poco por tal, el caso es que Finley Donovan me gustó mucho y yo esperaba que esto estuviera pues en la misma línea. Para mí no ha llegado al nivel de Finley Donovan. Ya no es solo que algunas situaciones fueran absurdas, sino que la reacción de las tías y la madre de Madeline me ha parecido ya no absurda solo, sino excesiva y quizá un poco demasiado llevada al extremo. ¿Sabéis el estereotipo este de la tía o la mujer mayor de la familia que es súper charlatana, súper excesiva, que te da la lata, ¿no? Pues con tener una relación constantemente en vez de centrarse en otros temas quizá más importantes como el hecho de tener un cadáver entre manos? Bueno, no sé, las mujeres de la familia Chan me han parecido un pelín agobiantes y con actitudes y rencillas un tanto infantiles en ciertos momentos, pero sí que me ha gustado mucho cómo no dudan en ningún momento de
a la hora de la verdad, cuando hay algo tan grave como un cadáver de por medio, apoyarse entre todas y ayudar a la familia. Esa parte ha estado muy bien, y sí que es verdad que conforme avanza la historia vas viéndolas un poquito menos caricatura y un poquito más humanas, y bueno, la cosa mejora. La verdad que debo decir que la segunda mitad del libro me ha gustado más que la primera y he conectado más. Luego, por otro lado, tenemos por ahí una especie de relación amorosa que obedece al cliché de segunda oportunidad. Es decir, Madeline tuvo una relación en la universidad y esta acabó y se reencuentra con este hombre en tan mal momento como en mitad de una boda en la que ella tiene un cadáver en el congelador de su familia, ¿vale? No es el momento ideal para retomar ninguna relación. Pero el caso es que la cosa se plantea de una forma en la que se asume que tú ya sabes que antes tenía una conexión más profunda. Sí que es verdad que hay como un par de flashbacks en los que vemos la relación que tenía Madeline con este hombre en la universidad, pero no me parecen suficientes realmente como para comprender la profundidad de los sentimientos o los impulsos que tienen ambos al volverse a ver. La verdad es que ahí la historia me ha cojeado un pelín. Pero bueno, en general ha sido una lectura entretenida también. Es interesante ver los conflictos de la protagonista, ya os digo, con respecto a su familia, su relación, su trabajo y su posición dentro de la empresa familiar, etc. Y también ha tenido un giro ahí al final que no me esperaba y que le ha dado un buen toque. Y nada, el caso es que ya tengo el segundo, así que le voy a dar una oportunidad y en función de eso decidiré si me pongo con el tercero o no. Porque ha estado bien, pero tampoco me ha maravillado. Pero el último libro, este sí que me ha maravillado. Se trata de Los tambores del dios negro de P. Djeli Clark, que además me lo firmó, a ver si lo encuentro, en el Celsius, y la verdad es que estoy contentísima porque parece que Djeli Clark está como destrozando mi noción de que las historias cortas no son para mí, porque ya veis que es una historia cortísima, pero me ha encantado. Es decir, donde por ejemplo La mujer de terracota me parecía una idea muy potente que se me queda corta por falta de desarrollo, en este caso todo lo contrario, es decir, consigue en tan pocas páginas crear un mundo muy complejo, explicártelo bien y lo bastante a fondo como para que tú realmente lo entiendas todo a un nivel más profundo, pero consigue hacer eso sin infodumping en absoluto. Es decir, creo que hay muy buen equilibrio en la forma en la que te va presentando de forma paralela la historia de la protagonista y la trama principal con el mundo que ha creado. Esta obra se describe como ficción especulativa y es una historia alternativa con toques steampunk, un poco a caballo entre la fantasía y la ciencia ficción. Y cuando digo steampunk no os imaginéis los típicos sombreros de copa ni mecanismos y tal, sino se refiere pues por ejemplo a barcos voladores y cosas similares. Se ambienta en una Nueva Orleans alternativa del siglo XIX, que es una suerte de ciudad libre, gobernada por antiguos esclavos, por mulatos y por hombres blancos de negocios, y que además es una especie de enlace entre Norteamérica y el Caribe, pero es una Norteamérica, ya os digo, reimaginada. Es que es una historia tan completa que no voy a poder ni siquiera mencionaros todos los aspectos clave de verdad, pero el posfacio escrito por Cristina Jurado me parece una maravilla y hace un análisis bueno, que me ha gustado muchísimo, la verdad, porque es que te das cuenta de que tú estás leyendo una historia y es una historia tan bien narrada y tan bien hilada que a veces no te paras a pensar realmente todo lo que el autor está haciendo con la historia, pero os aseguro que está haciendo muchísimo con la historia, ¿vale? Esta, a grandes rasgos, es la historia de Trepadora, que es una joven huérfana que un día en lo alto de las murallas de Nueva Orleans ve algo sospechoso en una de las naves que acaba de atracar y busca vender la información al mejor postor, que ella cree que es Anne-Marie, una mujer que es la capitana de la Ladrona de Medianoche, una nave contrabandista. Y bueno, es que tenemos por ahí tantísimos temas y tantísimos elementos increíbles, ya no solo el hecho de que este libro esté protagonizado
mayormente por mujeres en los papeles tanto protagónicos como secundarios. Tenemos, ya os digo, a la huérfana, a la contrabandista, tenemos a 2 monjas espías. Es una maravilla porque además también la mayoría de personajes principales son afrodescendientes, y la verdad es que poner a mujeres afrodescendientes en el centro de la narrativa es toda una declaración de intenciones. De verdad, es que este libro, o sea, es tan completo en tan pocas páginas que cuesta de creer. Tenemos también entremezclado con la historia una cosmología yoruba, porque hace hincapié también en las creencias que las víctimas de la diáspora africana se llevaron con ellas al Nuevo Mundo, y cómo estas creencias se adaptaron para ayudarles a sobrevivir a la esclavitud y al colonialismo. No sé, es que no tengo palabras, de verdad que me ha parecido una maravilla, y realmente es un libro que, ya habéis visto que he subrayado el posfacio, pero es un libro que quiero releer, ya con un poquito más de calma, porque es que me estaba gustando tanto que es que lo devoré, pero quiero releerlo con calma y analizarlo a fondo y ver todo lo que hay aquí, porque de verdad que es que me asombra mucho la capacidad de Jelly Clark. Y siempre es una intención, que también se veía un poco en La maldición del tranvía 015, que es, según él, criticar el presente mirando al pasado e imaginando otros futuros. Vale, bueno, ya está, no me enrollo más porque este vídeo ya lleva más de 1 hora grabando, así que vete tú a saber cómo queda en la edición. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Me podéis dejar el emoticono del sol abajo en comentarios para ser yo consciente de que no le estoy hablando solo a la cámara y que realmente detrás hay alguien que me escucha. Y nada, luego están todas esas cositas con las que me podéis ayudar, que ya os lo sabéis porque os las comento siempre. Pero nada, yo lo dejo aquí, que sepáis que estoy muy emocionada porque este es el último vídeo veraniego. A partir de ahora entro en mi contenido otoñal, al que le tengo muchísimas ganas y que espero que os vaya a gustar mucho también. Así que nos vemos en el próximo.